Eso es un CAPTCHA, pero ¿para qué sirve en la actual era de las redes neuronales y ChatGPT que lo puede resolver en un fragmento de segundo? Porque se ve de tal manera cómo apareció el CAPTCHA y si desaparecerá pronto o no. De todo eso ahora hablamos. A principios de los años 2000 empezaron las primeras ondas de spam por mail. Fue así como surgió la primera necesidad de CAPTCHA. Internet se estaba desarrollando activamente y aparecieron los primeros spammers que atacaban masivamente enviando correos electrónicos con ofertas fraudulentas. El problema era que los servicios de correo electrónico no estaban protegidos en absoluto contra este tipo de ataques. Se creaban muchísimas cuentas de spam gestionados por bots. Eso representaba un enorme problema para todo el Internet. Además de que los usuarios perdían dinero, tales envíos eran una gran carga para los servidores. Del mismo modo, se organizaban registros de cuentas de spam en foros y sitios web. Así, en el año 2000, los ingenieros de la Universidad de Carnegie Mellon, bajo la dirección de Louis von Ahn, desarrollaron un sistema para protegerse de los spammers, el CAPTCHA. Aproximadamente en esa época se registró la marca CAPTCHA, que significa prueba pública completamente automática para diferenciar computadoras de humanos, si traducimos a español. Como puedes deducir del nombre, la solución fue bastante inteligente. Se trataba de una mini prueba que el usuario debía completar antes de registrarse en su sitio web. El desafío debía ser, por un lado, lo suficientemente fácil como para que un humano pudiera superarlo, pero por otro lado, lo suficientemente difícil como para que los sistemas automáticos no pudieran hacerlo. Los ingenieros decidieron que si un usuario podía encender una computadora y escribir algo en el navegador, entonces podía leer. Por lo tanto, la solución sería un texto aleatorio generado, pero de tal forma que los bots no pudieran procesarlo. Resulta que nuestro cerebro está diseñado de tal manera que incluso las letras distorsionadas las transformamos en un texto más o menos legible. Aquí hay un ejemplo claro. Puedes pausar este vídeo e intentar leer el CAPTCHA. Entonces, decidieron usar palabras conocidas que estaban distorsionadas de tal manera que los bots no pudieran leerlas. Vale la pena señalar que ya existía tecnología de reconocimiento de texto en imágenes, pero solo funcionaba con letras no distorsionadas. Las palabras en los CAPTCHAs eran generadas de manera procedimental, así que al final se obtenía una solución casi a prueba de fallos. Y como se dice, allá vamos, los CAPTCHAs empezaron a aparecer por todas partes, pero no fue un futuro brillante. Con el tiempo aprendieron a evadirlos. Se usaron diferentes enfoques. En algunos casos se encontraban patrones, en otros errores en el código. La forma más efectiva de eludirlo fue bastante simple. Si un bot no puede superar una protección diseñada para evitar bots, entonces pongamos a una persona. Fue casi jaque mate para el CAPTCHA. Fue creado para protegerse de los robots, pero no de las personas. Con el tiempo, este enfoque comenzó a ganar terreno. Los delincuentes empezaron a contratar mano de obra barata de países asiáticos. Superar millones de acertijos costaba solo $1000. La situación era mala. Pero ¿cómo respondieron los que crearon CAPTCHAs? En realidad, enfrentarse a esa ilusión de CAPTCHA era casi imposible, pero ayudó el hecho de que los servicios comenzaron a contar con sistemas internos de detección de cuentas de spam. Por ejemplo, la carpeta de spam en tu correo de Google. En sitios web más pequeños, como foros de nicho, el CAPTCHA tradicional aún era suficiente. Pero entonces sucedió algo interesante. El creador de la tecnología, Louis von Ahn, ideó una forma de convertir la debilidad del CAPTCHA en una ventaja. La idea era sencilla. El recurso más valioso de una persona es el tiempo. Resolver un CAPTCHA suele tomar unos segundos. Imaginemos que 100.000 personas resuelven CAPTCHAs al día. Si lo convertimos en horas, obtendremos más de 20 horas. Es decir, al día 100.000 personas podrían estar resolviendo alguna tarea durante 20 plus horas. Pero en lugar de eso, gastan su energía en algo inútil. Y aquí von Ahn entendió que en lugar de hacer un trabajo inútil, sería útil realizar una tarea útil. Demasiadas palabras, útil.
Y así nació reCAPTCHA, la segunda versión de esa tecnología. Pues ¿cómo funciona? La primera palabra también se genera aleatoriamente, pero la segunda proviene de un libro antiguo o de archivos del New York Times. En esos años se digitalizaban activos antiguos. La literatura se escaneaba con computadoras, pero los algoritmos no siempre podían reconocerla. Si la tinta se desvanecía o se secaba, el programa no podía reconocerla. Ahí es donde entró reCAPTCHA. El sistema ya sabía qué significaba la primera palabra, pero la segunda era desconocida. Si el usuario escribía correctamente la primera palabra, se asumía que también lo haría con la segunda. Luego, la segunda palabra se ofrecía a varios usuarios y sus respuestas se comparaban. Finalmente, la palabra se marcaba como resuelta. De este modo, cada 4 días reCAPTCHA ayudaba a digitalizar un año entero de archivos del New York Times. ¿Quién hubiera pensado que una tecnología tan simple tuviera una historia tan interesante? Pero eso es solo el principio. Este no es el único sistema de CAPTCHA. Pues ¿cuáles otros existen? Si las empresas no utilizaban la solución oficial de CAPTCHA, inventaban la suya propia. Por ejemplo, el enfoque de Yandex era similar, pero en cirílico. Las redes sociales de Zuckerberg en algún momento utilizaron una solución más ingeniosa. Mira, el enfoque era un poco peculiar. Si te consideraban un bot, te mostraban fotos de usuarios y de tus amigos. Tenías que identificar correctamente el nombre de la persona para pasar la prueba. Las famosas plataformas de criptomonedas como Binance ofrecen resolver un sencillo rompecabezas. Es un control deslizante con un elemento faltante que debes mover al lugar correcto. Hay soluciones bastante inusuales, pero generalmente son creadas por aficionados y no se usan masivamente. Por ejemplo, en Reddit apareció un CAPTCHA en el que debes disparar a una mancuerna del juego Doom. También había un CAPTCHA divertido en el que debías hacer sentadillas para completar la prueba. Y aún así, hoy en día el CAPTCHA más común es el que te pide hacer un clic en "no soy un robot". Y pues ¿cómo llegamos a eso? En 2009, Google compró la tecnología reCAPTCHA. El objetivo inicial de la adquisición no era tanto la protección como la digitalización. La empresa tenía servicios como Google Books y Google News, donde usaban escaneos de libros y artículos antiguos. El usuario común no notaría la diferencia, pero más tarde, Google decidió que sería genial si los usuarios ayudaran a mejorar sus servicios de manera gratuita, como Google Street View o Google Maps. El principio era el mismo. El texto que no podía ser reconocido en las redes sociales se enviaba para ser corregido por usuarios humanos, y ellos lo hacían perfectamente. Así surgió el CAPTCHA que mostraba fotos reales de las ciudades. También se parece mucho al reCAPTCHA moderno que resolvemos todos los días. En términos de tecnología, es una solución excelente. Este reCAPTCHA de Google es utilizado por cientos de millones de personas en todo el mundo y muchas empresas como Twitter lo emplean también. Pero además de mejorar la calidad de las imágenes, este reCAPTCHA también ayudaba a entrenar las redes neuronales de Google. ¿Cómo funciona? Esas redes aprendían de las respuestas correctas de los usuarios y sobre esa base entrenaban a las propias redes neuronales que reconocen imágenes. De hecho, se acumulaba una base única para entrenar las redes neuronales. Sin embargo, el reconocimiento de texto no era solo tarea de Google. Pronto quedó claro que esta protección ya no era suficiente. Se necesitaba un nuevo enfoque para el CAPTCHA. ¿Qué pudo inventar Google? Finalmente llegamos al ya familiar botón "no soy un robot". Sospecho que pronto aparecerá el botón "soy un robot". ¿Cómo funciona eso? Google pensó que el mejor modo de detectar un bot no sería mediante una prueba o tarea, sino observando el comportamiento del bot. Mira cómo funciona. Cuando llegas a cualquier sitio web conectado a reCAPTCHA "no soy un bot", se activa una red neuronal que observa tu comportamiento, cómo mueves el cursor, qué tan rápido se detecta el botón "no soy un robot" y el patrón general de comportamiento típico de un ser humano en el sitio web. Luego, el usuario hace clic en el cuadro para confirmar que no es un robot. Si la red neuronal detecta que tu comportamiento es humano, te deja pasar. Si el comportamiento parece sospechoso, se activa un segundo nivel de prueba con imágenes de semáforos. Aquí ya sabes lo que hay que hacer. Este sistema no mira solo si marcas todos los semáforos correctamente, sino cómo te comportas. En resumen, el CAPTCHA moderno es una red neuronal que te observa. No le importa tanto si das la respuesta correcta, sino cómo te comportas.
Desde el punto de vista práctico, no se sabe cuán confiable es esa protección. Google no proporciona las cifras, simplemente dice que es la mejor protección que existe y además nos ayuda a encontrar bicicletas en las imágenes, ¿no? Pero unos pocos años atrás apareció un método para eludir reCAPTCHA llamado ChatGPT. Después de que las redes neuronales aprendieran a reconocer imágenes, un usuario pidió a GPT que resolviera un CAPTCHA. Y a eso ChatGPT respondió algo como inteligencia artificial no puedo interactuar con imágenes o realizar clics del ratón, pero puedo decirte cuál es la imagen correcta. Así que parece que el enfoque actual del CAPTCHA tendrá que cambiar radicalmente. Y hay sospechas de que estamos entrando en una nueva era de spam y fraude, porque por un lado será mucho más fácil resolver CAPTCHAs con las redes neuronales y por otro, generar textos también será mucho más fácil, gracias a los mismos bots de ChatGPT. Así que, amigos, nos adentramos en lo desconocido. Nos vemos pronto. Chao.